tengan mucha salud. Esperando que nuevamente en este encuentro ustedes sigan entendiendo y comprendiendo todo lo que se ofrece en Ortografía 3. Les habla nuevamente Marco Ramírez y estábamos aquí hoy para continuar con el tema de los signos de puntuación. Estaremos hablando sobre la parte 2 de este importante tema, donde vimos anteriormente que sin los signos de puntuación, un texto sin signos de puntuación, pues puede interpretarse de cualquier manera, incluso hasta no da un mensaje correcto. Por ende, recuerden que el buen uso de estos signos pues le van a ayudar a dar un buen mensaje. No solamente es tener una buena ortografía, también hay que tener los conocimientos para usar o manejar los signos de puntuación. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a continuar con los signos de puntuación restantes. La semana pasada estuvimos viendo solamente el punto y la coma. Hoy estaremos observando y analizando el resto de los signos de puntuación. Así que acompáñenme a ver las explicaciones de este tema. Jóvenes, entonces iniciando con el tema de hoy, de la continuación de los signos de puntuación, observamos nuestro primer signo de puntuación de esta segunda parte, es el punto y coma. El punto y coma tenemos que saber que después de este no se escribe mayúscula. Obviamente si son sustantivos genéricos o sustantivos comunes no se colocan en mayúscula. Este no tiene la misma función que la coma. Se utiliza para oraciones compuestas donde se encuentren más de un verbo o enumeraciones complejas donde ya existan varias comas. También se emplea antes de conjunciones como más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, entre otras. Después de esas conjunciones se coloca siempre y cuando en ese enunciado cambia la idea. Vemos aquí varios ejemplos del uso del punto y coma. Ejemplo 1. En ocasiones salíamos junto al parque, a veces al cine, pero siempre salíamos juntos. Otro ejemplo. He comido diferentes alimentos, platillos muy sabrosos. Sin embargo, nunca comí de ese postre. Tenemos ahora los dos puntos. El uso de este signo de puntuación es para hacer un llamado. También se utilizan los encabezamientos de carta y tiene diversos usos y su pausa es mayor que la de la coma y menor a la del punto. Se usa para dar paso a una enumeración, luego de saludos o encabezamiento de cortesía en las cartas. También se utiliza antes de agregar una cita textual y también se utiliza en los diálogos. Tenemos aquí ejemplos. La casa tenía una ventana, puertas, techo y algunos cuartos. Querido amigo, ahí está el saludo de la carta. Anteriormente vimos la enumeración, ahora el saludo de una carta. Querido amigo, te escribo esta carta. Entonces, el príncipe preguntó. Ahí vemos también que se usa en los diálogos. Y luego sigue diciendo la oración, ¿dónde se encuentra ese castillo? O sea, ahí te indica lo que dijo el príncipe. Los dos puntos también se introducen antes de la cita textual. Ejemplo, Juan Pablo Duarte dijo, vivir sin patria
es lo mismo que vivir sin honor. También le permite a ustedes expresar una relación, causa y consecuencia. Martí tenía la pasión de la libertad. Murió luchando por ella. La tercera función, después de las expresiones, por ejemplo, a saber, entre otras expresiones, se coloca lo que son los dos puntos. Se escribe con M antes de P y B. Por ejemplo, campo, bombilla, entre otras. Después de las palabras certifico, hago saber, considerando, entre otras. Certifica que el estudiante María Trinidad Sánchez ha cumplido con los requisitos pertinentes para... Seguimos ahora con el otro signo de puntuación y este se llama los puntos suspensivos. Debemos tomar en cuenta que son 3, no 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, no, son 3. Y estos 3 puntos lo que le hacen, tienen la misma función. Así que agregar 4 o 5 puntos, eso es una falta ortográfica o es un uso incorrecto. Recuerden, solamente son 3 los puntos suspensivos. Son utilizados para dar una interrupción inesperada de la oración o para dar un final inexacto. Deben ser usados de esa misma forma junto a la palabra o signo que los anticipa. Se usan para omitir frases en una cita textual colocados entre corchetes. Esos son los usos o algunos de los usos de los puntos suspensivos que vemos aquí. Mi generosidad es tan ilimitada como el mar. Ustedes ven que están los corchetes y dentro están los puntos suspensivos. Eso es cuando se omite una frase, o sea, o parte de una frase. Entonces se coloca, si usted lo omite, esa parte, pues debe de colocar corchetes y dentro puntos suspensivos. Estuve pensando en lo que pasó ayer. Fue algo muy peculiar. Aquí hay una interrupción y por ende se colocan puntos suspensivos. El lago está contaminado con químicos. Pronto esa situación se acabará. Tenemos también que permite señalar una enumeración que podría continuar si quisiera. Cuando visité el zoológico observé serpientes, monos, rinocerontes, y ahí ustedes ven que se corta. Eso significa que puede continuar o podría continuar. No se le dio un final. Para indicar una ruptura en el curso de la oración, dejándola incompleta, como vimos anteriormente, ese señor, no quiero seguir opinando. Ahora tenemos los signos de interrogación y los signos de exclamación. Idioma, tenemos que tomar en cuenta que son dos, tanto el de apertura como el de cierre. Se deben de utilizar ambos, apertura y cierre, tanto en los signos de interrogación y exclamación. Esto le indica a ustedes que si es una pregunta, si es una queja, si es un dolor, si es una molestia, si es una emoción, pues esto es lo que le indica a ustedes expresarlo así en la lectura. Los signos de interrogación y exclamación. Estos signos los pueden utilizar combinados. Por ejemplo, si usted quisiera, puede colocar, por ejemplo, vamos de nuevo, que es difícil escribir con el mouse. Si usted quiere, por ejemplo, una pregunta exclamada, usted puede poner signo de exclamación, luego el signo de pregunta. Al final de esta pregunta exclamada, por ejemplo, o con alguna emoción, usted hace lo mismo.
cierra con los signos de exclamación e interrogación. Entonces, no hay que hablar mucho de los signos de interrogación, expresan lo que es un enunciado, a expresar lo que es una pregunta. Y el otro, el signo o los signos de exclamación, se utilizan para expresar alguna emoción, alguna tristeza, algún dolor, entre otros. Recuerden que en ambos signos se utilizan tanto el de apertura como el de cierre. Los paréntesis, también aquí son dos, apertura y cierre, y les sirven a ustedes para realizar aclaraciones, señalar alguna aclaración. Como les dije, son dobles, uno de apertura y otro de cierre, y se utiliza mayormente para acotar oraciones dentro de otras que estén relacionadas. Es utilizado en incisos para explicar una parte específica de la oración y para acentuar datos específicos como las fechas. Las frases que van entre los paréntesis no se separan y van pegadas a los signos correspondientes. Marcela Valencia, la chica más hermosa de la clase, no calificó en el examen. Ahí se está realizando una aclaración que ella es la chica más hermosa de la clase. Julio Garmendia, entre paréntesis 1898. Eso significa que esa persona nació en ese año. Es un escritor venezolano muy conocido. Ahí aclara que él nació. Las fechas dentro de paréntesis significa si nació, si nació o también si murió, siempre y cuando esté dentro de los paréntesis. Tenemos que, como le había dicho, le permite realizar una aclaración, traducción, confirmación y también le permite dar alguna referencia de algún capítulo, de una unidad, dar referencia. Se lee en Apocalipsis capítulo 8, esta importante cita. Ahí está dando una aclaración, una referencia en donde se lee esa importante cita. Como le dije, frases aclaratorias, encierra frase aclaratoria. Las islas de Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, que es la mayor de las Antillas, y está aclarando, Jamaica, bañan sus costas en el mar Caribe. Los corchetes. Los corchetes obviamente son dos también, apertura y cierre. Se utilizan por regla general de forma parecida a los paréntesis que incorporan información complementaria o aclaratoria. Ejemplo, si ustedes van a realizar alguna aclaración dentro de los paréntesis, pues deben de utilizar corchetes, no pueden utilizar nuevamente paréntesis. Esa es la función que tienen los corchetes en nuestro idioma, o sea, en la parte de lengua española. En matemáticas, ya ustedes saben para qué se utiliza. Ejemplo, la República Dominicana en la ruta de los huracanes ha sido azotada por varios de estos fenómenos. Entre los que se encuentran David y George. Ahí se realiza otra aclaración que dice que fueron en el 1979 y 1998 respectivamente. Recuerden, estos se utilizan para realizar una aclaración dentro de la aclaración. Para eso son los corchetes. El guión, este signo de puntuación, tiene aquí diferentes funciones. Le permite a ustedes separar compuestos que no están incluidos. Ejemplo, dominico peruano, dominico americano, dominico cubano y así sucesivamente. Miren que ahí tenemos un guión en medio de estos compuestos o palabras.
Cortar palabra al final de la línea, siempre y cuando usted sepa separar en sílabas, esto lo puede utilizar sin ningún inconveniente. Ejemplo, el padre, la mayoría de las veces, instruye a su hijo. Como ustedes notarán acá, si al final de la línea la palabra no ocupa ese espacio, pues usted lo separa en sílabas, le pone el guión y continúa en la siguiente línea. Eso pasa mayormente cuando estamos redactando. En la computadora no tendremos ese problema porque la computadora lo ajusta según el tamaño presentado. También le permite a ustedes separar dos fechas. Por ejemplo, 1813-1876. Esto significa nació en ese año y murió en el otro año, en 1876. Recuerden, esto indica cuándo nació, cuándo murió. La otra, eh, la otra, la otra parte de que parece al guión, en este caso es la raya, un poco más grande, más extensa. En esta ocasión, esta es un pequeño signo horizontal que se usa para agregar aclaraciones en un texto. Al igual que los paréntesis, o sea, le permite también realizar aclaraciones, aunque no se usa mucho así de esa forma. O para presentar un personaje en un diálogo. Ejemplo, ¿quién es esa persona? Esto está indicando que alguien dijo estas palabras. Miren el guión ahí al comienzo. Es la amiga de mi hermano. Esa es la otra persona contestando. Ahí ustedes notarán que se hace un cambio de personas o interlocutor. Por ende, aquí indica que son dos personas que están hablando. Simplemente este guión hace esta función. En la última parte, todo el día que estuve jugando con Carmen, mi mejor amiga, en mi casa. Como ustedes notarán, ahí notamos que hay un guión aquí y un guión acá. Significa que se está realizando una aclaración que Carmen es la amiga o la mejor amiga de esa persona. Es la misma función que los paréntesis. Si ustedes lo ven así, ya saben que se está realizando una aclaración. Usted puede sustituir estas rayas por paréntesis y es lo mismo. Las comillas. ¿Por qué tenemos aquí diferentes comillas? Lo vamos a ver más adelante. Miren ahí que hay o vemos diferentes comillas. Son utilizadas para realizar citas textuales, no mayor a un párrafo, para indicar ironía o sarcasmo, esa es la segunda función. También nos permite indicar un alias o apodo y también permite resaltar una frase. En la lengua española se utilizan tres tipos de comillas: las españolas, las inglesas y las simples. Usted puede utilizar cualquiera de ellas. El primer ejemplo: José me dijo, pronto estaré allí en tu casa. Ahí estamos encerrando una frase y por ende ahí se coloca entre comillas. Deben de también percatarse que las comillas van acá y el punto se coloca después. Igual que los paréntesis. Los paréntesis se colocan primero y el punto siempre va en la parte de afuera. Ojo con eso. Tu amigo es tan hermoso que no tiene novia. Ahí lo estamos utilizando de forma sarcástica. La parte sarcástica que es hermoso, que realmente es lo contrario, el tipo es feo. Y por ende, lo deben de colocar entre comillas, porque es todo lo contrario. El presidente dijo, se vienen tiempos difíciles, entre comillas, supuestamente. Pero la situación será controlada, también, supuestamente. Esas palabras deben de estar entre comillas. Las comillas suelen alternarse
cuando hay que utilizar comillas dentro de un texto ya entrecomillado. O sea, si dentro de una frase usted quiere colocar comillas, no puede utilizar la misma comilla que usó al principio. Miren que esta y esta otra son comillas diferentes. O sea, que dentro de los textos que están entre comillas hay que utilizar una comilla diferente. Por ejemplo, Joaquín Balaguer dijo, este es un país rico, vaya ironía, pobremente administrado. Segunda función, para enmarcar con ellas el título de las obras literarias o artísticas en general, los nombres de las instituciones. También le permite, se debe de marcar entre comillas los comercios, marcas comerciales. También aquí ustedes deben de marcar las instituciones públicas y privadas, las canciones, los álbumes, las películas, la deben de marcar siempre entre comillas. Por ejemplo, acabo de leer La sangre de Tulio Manuel Cestero. Si ustedes ahí en La sangre no le colocan comillas, pues se va a entender de otra forma, va a tener como otro mensaje o se puede interpretar de dos maneras. Por ende, tengan mucho cuidado. Por eso es importante marcar las comillas. Aquí con las comillas marcadas le está indicando a ustedes que eso es una obra. Bien, una obra literaria. Ese intelectual pertenece a la Academia Dominicana de la Lengua. Aquí ustedes ven que es un nombre de una institución y por ende se le coloca comilla. También en el supermercado adquirir productos Jaja. Como es una marca comercial, pues debemos de marcarle estas marcas entre comillas. También las comillas le permite a ustedes señalar las palabras extranjeras. Si hay una palabra en extranjera, hay neologismo, hay barbarismo, palabras usadas en sentido diferente al normal, con el fin de indicar que se ha seleccionado intencionalmente y no por error. También cuando la palabra lleva una intención irónica o sarcástica, deben de colocarle entre comillas. Ejemplo, aprecio mucho a mi teacher de matemáticas. O sea, teacher es una palabra extranjera y por ende deben de marcarle esta palabra entre comillas. Por ahí va el loco de Alberto a todo lo que da. Este país es un verdadero paraíso. Ahí se está hablando esa parte de ahí, irónico, y por ende deben de colocarlo entre comillas. La diéresis, otro signo de puntuación muy utilizado para la computadora en Word, se puede obtener de dos formas. Alterna el 129, la pueden obtener y automáticamente se obtiene. Y hay veces que escribiendo la misma palabra, por ejemplo, pingüino, pues Word te la corrige automáticamente. De lo contrario, entonces van a tener que corregirla. La diéresis o crema, que también se llama así, se usa sobre la vocal U en nuestro idioma, porque en otros idiomas se utilizan otras vocales como en la A, en la I, en la O y así. Aquí se utiliza solamente en la U de las sílabas ge y gui cuando queremos que la U se pronuncie. Cigüeña, pingüino, entre otras. El apóstrofo, un signo muy utilizado que vemos en marcas comerciales y también en algunas instituciones o comercios. Por ejemplo, este es un signo ortográfico que indica la supresión de una vocal. De León, de óleo, de Banca Solidaria, de Electrónica Ramírez,
Cada una de ellas, si ustedes le colocan el apóstrofo, usted está suprimiendo la vocal de esa palabra. La virgulilla o vírgula, se le llama así al signo como una rayita delgada que se coloca encima de la N para que suene como ñ. Así se llama, virgulilla o vírgula. Y por último, de los signos de puntuación tenemos el asterisco. El asterisco es un signo en forma de estrella que se utiliza con estas funciones. La primera es que le permite la llamada de nota al margen o al pie de la página dentro de un texto. Ejemplo, ahí tenemos un menú. Como ustedes notarán, tiene asterisco en las diferentes, en los diferentes precios del menú. Esos asteriscos están indicando algún aviso o van a indicar un aviso en el pie de la página, o sea, en la última parte de la página. Más abajo lo ven un poco pequeño y le dice que este precio no incluye impuestos. O sea, estos que están aquí no incluyen impuestos. Mayormente eso son los menús. También en algunos libros, si hay palabras desconocidas, el autor lo que hace es que esa palabra desconocida le marca una X, le pone un 1, le pone un 2, etcétera. Un 1, un 2, un asterisco muy pequeño. Entonces al final de esa hoja te dice o te explica la definición de esa palabra desconocida. Esa es una de las funciones que tiene. Y otra función que tiene el asterisco es que le indica a ustedes en los formularios, dígase formulario de solicitud de empleo, cualquier formulario, que esa pregunta deben de completarla obligatoriamente. Que la pregunta hay que completarla de forma obligatoria. Vamos a trabajar con los ejercicios que les corresponden en esta semana. Y obviamente los últimos que vamos a tener del folleto. Así que prepárense para que podamos completar lo que más puedan para que avancen. Este primer ejercicio lo vimos la semana pasada. Lo habíamos visto, lo habíamos asignado la semana pasada y vamos a ver qué tal le fue en este primer ejercicio, a ver si las personas que lo realizaron pudieron completar sin ningún inconveniente. Por ejemplo, escriba los signos de puntuación que hagan falta aplicando las reglas. Por ejemplo, la mayor parte de los hombres saben callar, pero pocos saben cuándo deben de hacerlo, de autor anónimo. Ustedes simplemente me mandan la palabra al lado, al principio o al final, me mandan el signo y ahí yo voy entendiendo qué va en cada uno de ellos. Así que comenzamos a llenar la primera oración. En esta primera oración tenemos que es una frase muy bien, excelente, completa hasta hacerlo, hasta ahí, vamos a seguir más adelante. Pero después de las comillas, la mayor parte de los hombres saben callar, ahí se aplica punto y coma. Ojo con eso, la mayor parte de los hombres saben callar, punto y coma. Pero pocos saben cuándo deben hacerlo. Comillas y luego el punto. Es lo correcto después de la palabra hacerlo. Y de autor anónimo, un punto final y listo. Recuerden que esto es una frase, porque miren que ahí dice de autor anónimo, o sea que el autor es anónimo y por eso es una frase, una cita textual, por ende hay que colocarla entre comillas. La número 2, los estudiantes en su mayoría quieren estudiar.
Excelente, los estudiantes en su mayoría quieren estudiar, punto final, más nada. Muy bien, porque recuerden que yo le había dicho que la coma no puede separar el sujeto del predicado. O sea, sería un error si ustedes colocaran los estudiantes en su mayoría, coma, quieren estudiar. Eso es un error. Al final solamente se coloca punto y listo. La 3. ¿Por qué llegaste tan tarde? Excelente. ¿Por qué llegaste tan tarde? Los signos de interrogación. Recuerden que después de estos signos, antes y después, no deben de colocarle punto. No se puede porque ya estos signos poseen el punto. No es necesario colocarlo. 4. Emerson dijo, la alegría no es más que una máscara de la tristeza. En esta, Emerson dijo 2 puntos. Recuerden eso. Luego vienen las comillas, porque es una frase. La alegría no es más que una máscara de la tristeza. Comillas y punto. Esa es la forma correcta de la número 4. La 5. Los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. La número 5. Tenemos que colocar aquí punto y coma porque dice, los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. Las ideas cambian. No sigue hablando esa otra parte de los ingenieros. Por ende ahí, como hay un cambio, se debe de colocar punto y coma. Ojo con eso. Los ingenieros son técnicos, los pintores artistas. Seguimos. Demian, escrito por Hermann Hesse, refleja las inquietudes del clásico adolescente. En la número 6, Demian, obviamente porque es una obra literaria, va entre comillas. Excelente, eso está ahí, muy bien. Escrito por Hermann Hesse. Aquí Hermann Hesse no va entre comillas porque no es, ¿cómo le digo? No porque sea de otro idioma hay que colocarlo entre comillas, no necesariamente. Aquí es un nombre propio, no es un apodo. Bien, no es un apodo. Por ende, esto, Hermann Hesse es el autor y no hay que colocar comillas. No. Ahora, si es una palabra en inglés, una palabra común, sí hay que colocarla entre comillas. Después de Hermann Hesse, como ustedes dicen, hay una coma. Excelente. Refleja las inquietudes del clásico adolescente. Punto final. Así es la número 6. 7. La 7 es un poco extensa, vamos a desarrollarla. Comenzamos con la primera, vamos por parte y vamos a ir al pasito con esta. ¿Quién eres y de dónde vienes? La primera, ¿quién eres y de dónde vienes? Faltó algo. No solamente hay signos de interrogación, también hay una raya, porque aquí es un diálogo. Y esa parte lo dijo una persona y por ende se debe de colocar la raya y luego el signo de interrogación, tanto abierto como cerrado. Seguimos con la segunda. El hombre contestó. Contestó, el hombre contestó. Se colocan ahí los 2 puntos y listo. Eso es lo único que va en esa segunda oración. La tercera. No sé si voy. Vengo de la imaginación. Aquí, obviamente, como es una persona que está hablando, se coloca la raya. Excelente. Ahora, aquí falta un punto, porque ustedes ven que se hace una pequeña pausa y luego se comienza en mayúscula. Al final también se coloca el punto. Esa parte ahí, visualícenla que también esto le faltó. Antonio asombrado expresó. Antonio asombrado expresó. Muy bien, Antonio asombrado expresó. 2 puntos. Excelente. Y por último, yo sé si voy, yo sí soy y vengo de la tierra. Aquí, como ustedes notarán, dice Antonio asombrado. O sea, hay una expresión, hay una emoción en lo que va a decir.
Por ende se pone la raya y también se coloca los signos de exclamación. Ahí ustedes notarán. Porque hay que tomar en cuenta esto. Asombrado, hay una emoción, una expresión. Y por eso esto que continúa tiene signo de exclamación. Ojo con eso, jóvenes. Por último, les dije, observen, piensen, escuchen, hablen. La respuesta es, les dije, dos puntos, observen, piensen, escuchen, hablen. Como puede continuar, pues se cortó algo ahí, no finalizó esa enumeración, por eso ustedes ven que tiene ahí puntos suspensivos, por eso se colocó ahí. Bien, ustedes también se van a encontrar en este folleto que ustedes van a crear o van a investigar algunas citas textuales de personas famosas de la historia. Las citas textuales deben de tomar en cuenta que deben de aplicarle comillas. Bien, todas las citas textuales que coloquen ahí, aplíquenle por favor comillas. También van a buscar nombres de obras, películas o canciones de sus preferencias. Usted puede elegir 5 obras, 5 películas o 5 canciones. O puede ligarla. 2 obras, 2 películas, una canción y así. Pero a estas debe de colocarles también comillas. Que no se lo olvide porque a las citas textuales, a las obras literarias, a las películas y canciones se le debe de colocar comillas. Últimos ejercicios van a completarlo de la siguiente manera. Vamos solamente a realizar los 2 primeros de cada uno de estos ejercicios para que ustedes lo demás lo sigan. En el primero van a colocar punto y luego escribir en mayúsculas después del mismo. Por ejemplo, ¿dónde ustedes colocarían el punto en la primera oración? Se llenó el bus, nadie llegó tarde. Se llenó el bus, punto, muy bien. Luego nadie en mayúscula y llegó tarde, también deben de colocarle punto. La segunda, la prueba fue demasiado difícil, todos reprobaron. Muy bien, la prueba fue demasiado difícil, punto, mayúscula a la T de todos y al final reprobaron, punto. Y así sucesivamente ustedes lo van llenando sin ningún inconveniente. Aquí solamente recuerden que van a colocar punto y luego escribir mayúscula. Lo pueden realizar ahí mismo en el folleto si usted lo imprimió. En el siguiente que se van a encontrar es aplicar coma a las oraciones que faltan. A las oraciones que faltan. Ejemplo. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. Donde colocamos aquí la coma en la primera oración. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. Esa sí tiene ahí coma. La segunda. Me insistió, mas no acepté. Perfecto, me insistió, mas no acepté. Bien, ustedes luego continúan. En esta también van a colocar solamente comas en cada una de estas oraciones donde haga falta. En el siguiente, ahora se va a aplicar únicamente punto y coma. O únicamente punto y coma. Gano más ahora, sin embargo, gasto menos. Muy bien, gano más ahora, punto y coma, sin embargo, gasto menos. Llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. La número 2, llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. Muy bien, llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. En el siguiente,
En este caso solamente se van a aplicar los puntos suspensivos que correspondan. Aquí es muy fácil porque vemos en algunos espacios en blanco, eso significa que ahí va un puntos suspensivos y por ende vamos a completarlo de una vez. Es increíble, puntos suspensivos, se burló de todos. Las materias del primer semestre son física, matemáticas, puntos suspensivos. Y así sucesivamente, jóvenes, van a ir completando cada uno de estos ejercicios que le haga falta los puntos suspensivos. En el otro, vamos a aplicar paréntesis a las palabras o frases que se le aplique. La primera, el automóvil tiene muchas comodidades, costó demasiado. ¿Dónde colocamos los paréntesis en ese primer enunciado? Ok, costó demasiado. El automóvil tiene muchas comodidades. Y te aclara que costó demasiado. Excelente, chicas. Segunda, Hidalgo, héroe nacional, nació en 1753. Muy bien. En este caso, también si a ustedes les tocaría completarlo con coma o realizarlo con coma, también es válido. Usted puede poner Hidalgo, coma, héroe nacional, coma, nació en 1753. También esta parte ahí es válida porque aquí hay un inciso entre el sujeto y el predicado y es válido. Pero en este caso hay que aclararlo. Hay que aclarar con paréntesis que él fue héroe nacional. Por ende ahí ustedes ven que héroe nacional se coloca los paréntesis. Y para finalizar, el último ejercicio que será completado con las comillas, aquellas palabras o frases que se le aplique. A ver, leí, un error descubierto es una verdad ganada. En este caso, jóvenes, eh, es un título de una obra literaria. Por ende, esto va completo entre comillas. Un error descubierto es una verdad ganada. Fíjense que él dice, leí, dos puntos. Un error descubierto es una verdad ganada. Y como obra literaria, todo debe estar entre comillas. Rubén Darío escribió Azul. En este caso es Azul. Rubén Darío escribió Azul, es otra obra literaria. Si no colocamos las comillas, en este caso se puede interpretar que él escribió de color azul. Bien, si no colocamos la comilla, pero cuando colocamos la comilla nos indica que Azul es una obra literaria. Rubén Darío escribió Azul. En esta semana de los signos de puntuación parte 2, solamente tendremos las tareas del folleto del tema 5 hasta concluir el folleto. Ustedes vieron los temas que se expusieron, que se presentaron en el día de hoy. Esos temas son los que se van a encontrar ahí con los signos de puntuación. Y ustedes simplemente van a completar cada uno de ellos. Vamos a ver nuevamente cada uno de ellos en el folleto. Bien, ahí está el tema 5. Ahí comienza la práctica o las prácticas asignadas para esta semana de ortografía. Aplica los signos de puntuación donde sea correcto. Ustedes ese mismo texto no tienen que transcribirlo si tienen este folleto. Simplemente todo lo que ustedes vean ahí hay que aplicarle signos de puntuación donde haga falta. Por ejemplo, reflexión del más grande corredor de montañas que hay actualmente. Aquí en Kilian Hornet se coloca paréntesis, aclarando que él es el corredor de montañas o el más grande corredor de montañas.
Continúa y va leyendo y va aplicando los signos de puntuación que hagan falta en ese texto y también en el texto del tema 6. Repito, no tienen que transcribirlo, simplemente aplicarlo. El que no lo tenga impreso, pues va a tener que transcribir todo ese texto y aplicarle los signos de puntuación. El tema 7, donde ustedes van a construir las frases con signos de interrogación, signos de exclamación, las citas textuales que le van a colocar comillas, las obras, las películas y canciones, 5 por lo menos de ese conjunto, por lo menos ustedes van a elegir y recuerden aplicarles comillas. El tema 8 van a aplicar los signos de puntuación que correspondiente, por ejemplo en la primera van a aplicar punto, como ustedes vieron, luego van a aplicar coma, punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis y comillas y listo. Hasta ahí es la tarea de la semana 6. Recordándoles, jóvenes, a las personas que todavía no han realizado las actividades de la semana 3, pues ya mañana cierran dichas actividades. Esta parte del folleto y la actividad de Kahoot ya pasaron los 21 días, o sea, las 3 semanas ya se cumplieron y mañana eso cierra a las 11 de la noche. Así que realícenla y esperando que hoy hayan podido entender todo lo explicado. Me despido, ha sido un grato placer.